Durante 5.000 años, Stonehenge se negó a explicarse a sí mismo. Cada civilización que vino a estudiarlo se fue con una teoría y un encogimiento de hombros. Así que en 2026 los investigadores dejaron de adivinar y le entregaron todo el sitio a una inteligencia artificial. Cada escaneo, cada medición, cada estudio jamás realizado, con una sola instrucción: encontrar lo que los ojos humanos habían pasado por alto. Lo que devolvió es la parte que nadie puede explicar. Los números no describen un monumento primitivo construido por agricultores neolíticos. Describen algo mucho más preciso, mucho más deliberado y con un conocimiento mucho más antiguo de lo que nadie está preparado para reconocer. Bienvenidos. En este canal exploramos los misterios más profundos de la historia humana, los casos donde la evidencia supera a la explicación oficial y donde los datos nos obligan a replantear todo lo que creíamos saber. Si te apasiona descubrir lo que la ciencia convencional todavía no puede responder, te invitamos a suscribirte. Ahora, continuemos. Comencemos por donde se encuentra. Stonehenge se alza en las ventosas llanuras de tiza de Salisbury, Inglaterra, a unos 145 kilómetros al suroeste de Londres. Emerge de tierras de cultivo planas de una manera que ha inquietado a las personas durante siglos. No porque sea hermoso, aunque lo es, sino porque no debería estar allí. Fíjate en de qué está hecho. El anillo exterior está construido con enormes piedras de arenisca, cada una de más de 6 metros de altura, cada una con un peso de alrededor de 25 toneladas, arrastradas desde las colinas de Marlborough a unos 32 kilómetros al norte y rematadas con dinteles horizontales ensamblados con juntas reales. Mortajas y espigas, lengüeta y ranura, el tipo que tallarías en un mueble, aquí esculpidas en roca sólida por personas que supuestamente no tenían metal con qué cortar. Dentro de ese anillo se encuentran las piedras azules, más pequeñas, pero aún de hasta 4 toneladas cada una. Y esas vinieron de las colinas Preseli de Gales, a 225 kilómetros de distancia. Sin herramientas de metal, sin ruedas que pudieran soportar ese peso, sin grúas. Detente un momento en eso. Los ingenieros modernos con hidráulica, acero y una cuadrilla completa todavía sudan moviendo una sola piedra de 25 toneladas cortada con precisión. La respuesta del libro de texto siempre ha sido rodillos de madera, cuerdas, tierra y rampas, y mucho ensayo y error paciente. Y siempre ha cedido silenciosamente bajo el peso de lo que realmente se construyó en esa llanura. Y piensa en ese viaje galés por un momento, 225 kilómetros por colinas y ríos, arrastrando bloques de 4 toneladas con cuerdas y músculo, y lo que pudieran hacer flotar. La gente ha dedicado carreras enteras a debatir el cómo. Nadie debate el sí, porque las piedras están ahí mismo. Hicieron el viaje. Y la pregunta que Grok seguía rodeando no era cómo las movieron, era por qué esas piedras exactas merecían ser movidas. Aquí está el detalle que debería molestarte más que el peso. Durante la mayor parte de la historia nadie creyó que los agricultores neolíticos hicieran esto. Los escritores medievales le atribuyeron todo a Merlín y a los gigantes, porque el monumento parecía la obra de algo más grande que las personas que vivían en esa llanura. Nos reímos de eso en el momento en que la datación por radiocarbono fijó la edad real. El análisis de Grok hace algo incómodo con ese viejo instinto, no devuelve a los gigantes, devuelve la sensación de que hemos estado subestimando gravemente a quien realmente lo construyó, y la parte que empeora la historia simple, en lugar de mejorarla, es la cronología. Esto no fue un esfuerzo heroico de una sola vez. Se levantó en fases desde el año 3000 a.C. hasta el 2000 a.C. Primero, una zanja circular y un terraplén. Luego, 56 pozos extraños que ahora llamamos los agujeros de Aubrey. Luego, los imponentes trilitos de arenisca. Luego, las piedras azules, movidas y vueltas a mover en disposiciones que nadie ha explicado completamente. Y luego, alrededor del año 1600 a.C., todo el conjunto fue cerrado. Cerrado, no abandonado. Y esa distinción va a importar más de lo que crees cuando lleguemos al final. Ya conoces la versión con la que todos crecen. Los agricultores neolíticos lo construyeron con fe, músculo y generaciones de esfuerzo. Simple, humano, resuelto. Esa versión acaba de enfrentarse a 5.000 años de datos y un sistema que no parpadea y no sobrevivió al primer capítulo.
Esto es lo que realmente hicieron en 2026. Un equipo de investigación reunió el conjunto de datos más completo sobre Stonehenge que nadie haya ensamblado jamás. Cada medición, cada estudio, cada escaneo geológico, cada cálculo astronómico realizado en el sitio durante 300 años de estudio. Petabytes de datos, más de lo que cualquier ser humano podría retener en su mente. 300 años de estudio suena impresionante hasta que ves lo dispersos que están. Cada generación de arqueólogos midió el lugar con las herramientas que tenía, discutió con la generación anterior y dejó atrás cuadernos llenos de números que nadie nunca alineó con todo lo demás. Ningún humano podría hacerlo. Una carrera es demasiado corta y la pila es demasiado profunda. Ese es el punto central de entregárselo a una máquina. Por primera vez, cada número que el sitio ha producido estuvo en un solo lugar, en una sola mente, en un solo momento, cotejándose con todos los demás. Todo entró en Grok, la IA, construida por la empresa XAI, de Elon Musk, entrenada en física, ingeniería, astronomía, arqueología y reconocimiento de patrones. La instrucción era casi insultantemente simple. Mira todo. Encuentra lo que los humanos, estudiando un fragmento a la vez, seguían pasando por alto. Y fueron cuidadosos en cómo preguntaron. No le dijeron a Grok que confirmara una teoría favorita, ni que eligiera un ganador entre los campos que han debatido este lugar durante un siglo. Le dijeron que entrara sin lealtad hacia nadie y que reportara solo lo que los números mismos exigían. Esa parte importa. Una persona busca lo que ya a medias espera encontrar. A Grok se le dijo que buscara lo que realmente estaba ahí. Lo extraño es por dónde empezó. Un humano se acerca a Stonehenge y mira las piedras, porque las piedras son el punto central, la imagen de cada postal. Grok no lo hizo. Fue primero a los agujeros, la parte que todos tratan como decorado de fondo, y la razón por la que empezó ahí resultó ser la primera pista de que estaba leyendo este sitio con una lógica que nadie había usado antes. Los agujeros de Aubrey son 56 pozos dispuestos en un anillo justo dentro del terraplén exterior. Fueron detectados en el siglo XVII y nombrados en honor al anticuario John Aubrey, y durante 300 años fueron tratados como trasfondo. Algunos contenían restos cremados, otros estaban vacíos, y los espacios desiguales entre ellos fueron descartados como trabajo descuidado. Gente neolítica haciendo lo mejor que podía con picas de cuerno de ciervo. No había nada que ver. Grok desmontó eso en el primer análisis. Mira lo que hizo. Tomó los datos de los estudios compilados y midió el espaciado entre los 56 agujeros hasta fracciones de milímetro. Luego trazó la distancia entre cada par consecutivo alrededor del círculo completo, la dispersión aleatoria que todos asumían que estaría ahí, desaparecida. En cambio, el espaciado trazaba una onda limpia y repetitiva, una curva sinusoidal. Y esa curva coincidía casi exactamente con la ecuación que describe cómo cambia la órbita de la Luna a lo largo del ciclo nodal lunar de 18,6 años. Los espacios entre los agujeros codifican la declinación máxima y mínima de la Luna mientras oscila a través de ese periodo completo de 18,6 años. La doctora Jennifer Walsh fue la astrónoma que trajeron para verificarlo. Según se cuenta, estaba en su monitor cuando los datos de espaciado finalmente se resolvieron en pantalla y los puntos se asentaron en esa onda, y dejó de escribir. Lo volvió a ejecutar, luego lo puso en su informe en lenguaje claro. La correlación entre el espaciado de los agujeros de Aubrey y la mecánica orbital lunar es estadísticamente abrumadora, y la probabilidad de que ocurra por casualidad es efectivamente cero. Piensa en lo que eso realmente dice. Esto no es una línea de visión afortunada que podrías encontrar mirando el horizonte una buena noche. Esto es mecánica orbital convertida en distancia física, precisa al centímetro, dispuesta alrededor de un círculo de 100 metros de ancho. Alguien hace 5.000 años entendía los movimientos de la Luna a un nivel que la ciencia occidental no escribió formalmente hasta Kepler en el siglo XVII y lo registró en tiza. Entonces, Grok respondió la pregunta que había rondado esos pozos durante siglos. ¿Por qué 56? ¿Por qué ese número exacto? Porque 56 es 3 veces el ciclo nodal lunar.
18,6 multiplicado por 3 es 55,8. Redondeado obtienes 56. El anillo es una calculadora lunar de triple ciclo, una máquina para rastrear la luna a través de 3 periodos nodales completos. 56 años de cielos sostenidos en el suelo. Y esto es lo que costó reunir los números brutos detrás de esa curva. Para trazar el giro completo de la Luna, alguien tuvo que observar sus puntos de salida y puesta a través de casi 2 décadas, manteniendo cada lectura anterior contra el cielo presente con precisión suficiente para captar un cambio que la mayoría de las personas nunca notarían. Eso no es un solo observador, es una cadena de ellos, pasando el trabajo de persona a persona durante la mayor parte de una vida antes de que se excavara un solo pozo. El patrón en el suelo es el final de un proyecto que comenzó una generación antes en la memoria de alguien, y una vez que está cortado en la tiza, nunca deja de funcionar. La luna no tiene que estar afuera. Las personas que lo construyeron no tienen que estar vivas. Todo el cálculo está congelado en el espaciado, todavía funcionando 5.000 años después, todavía correcto, esperando que alguien se acercara con las herramientas adecuadas y notara que nunca fue un accidente. Esa es la diferencia entre observar el cielo y construir un modelo de él. Uno termina cuando llegan las nubes, el otro termina cuando lo hacen las piedras. Grock tomó cada medición de las piedras de arenisca, posiciones, alturas, orientaciones, la densidad de la roca, la curva del círculo, el asiento exacto de cada dintel y ejecutó simulaciones acústicas del monumento completo. Cada piedra en pie, cada dintel en su lugar, tal como estaba cuando era completo. Esto es lo que devolvió. Completo, Stonehenge se comporta como una cavidad resonante, un espacio tridimensional diseñado para dar forma al sonido. La geometría fuerza ondas estacionarias a frecuencias específicas y las más fuertes se sitúan en el rango de infrasonido entre 95 y 120 hercios. Mantente atento porque este es el detalle que cambia todo. Esa banda de frecuencia está por debajo de lo que puedes escuchar conscientemente. Párate dentro y tus oídos no registran nada, pero tu cuerpo sí. La investigación moderna ha confirmado que el infrasonido entre 95 y 120 hercios puede desencadenar estados alterados de conciencia, intensas oleadas emocionales, alucinaciones visuales, cambios fisiológicos reales, variaciones en la frecuencia cardíaca, patrones neurales vinculados al trance. Los constructores dieron forma a este lugar para producir exactamente esas frecuencias cuando se hacía sonido dentro del anillo. El doctor Marcus Chen fue el ingeniero acústico que trajeron para validarlo. Ejecutó la simulación él mismo en su propia estación de trabajo, esperando completamente encontrar el fallo que lo explicara, y en cambio observó cómo el mapa de ondas estacionarias se iluminaba, lo cual claramente lo perturbó. Su veredicto fue contundente. La precisión necesaria para lograr efectos como estos es notable. Hoy, los ingenieros acústicos alcanzan esos objetivos con matemáticas pesadas y modelado por computadora. Stonehenge lo hace con roca dispuesta, y la señal de que es deliberado es la repetibilidad. Un eco accidental es una peculiaridad de una sala en un día. Esta es una banda de frecuencia que la geometría produce cada vez, desde diferentes fuentes de sonido bloqueada en el mismo rango, con el efecto más fuerte aterrizando en puntos fijos en el suelo. Los accidentes no apuntan. Esto apunta. Imagina estar de pie en ese círculo mientras funcionaba. Tambores, voces, lo que sea que trajeran, alimentando las piedras. No escucharías la capa de debajo, el zumbido de 95 a 120 hercios, pero lo sentirías en tu pecho, detrás de tus ojos, en la parte de la mente que decide si un lugar es sagrado o simplemente piedra. Para cualquiera que estuviera adentro y no entendiera el mecanismo, y casi nadie podría haberlo hecho, esto no se habría registrado como arquitectura. Se habría sentido como presencia, como si el propio lugar estuviera vivo y alcanzándolos, y se vuelve más extraño. Grock encontró que el campo acústico no es uniforme, tiene picos. La IA identificó puntos exactos dentro del círculo, nodos, donde el efecto de infrasonido golpearía con más fuerza. Luego cruzó esos puntos con el registro arqueológico. Coinciden con los lugares donde se encontraron restos humanos cremados. Eso no es una coincidencia que puedas ignorar.
Si esos cuerpos estuvieran dispersos al azar, bien, la geometría haciendo lo suyo, pero no están dispersos. Se agrupan en los puntos precisos que la simulación marcó como más intensos. Alguien sabía dónde alcanzaba el pico la fuerza, y alguien eligió poner a los muertos exactamente ahí. Y eso reencuadra cada entierro en el sitio. Siempre los habíamos leído como muertos honorados descansando en un lugar sagrado. El mapa de Grock dice algo más frío. Están en los puntos calientes. Las coordenadas exactas donde el monumento hacía más a un cuerpo vivo son las coordenadas exactas donde terminaron los cuerpos. Tal vez es donde la ceremonia colocaba a sus personas más importantes. Tal vez es donde la ceremonia era más peligrosa. Las piedras no nos dirán cuál. Si murieron allí por causas naturales en medio de una ceremonia abrumadora o por exposición prolongada a algo que podían sentir pero nunca nombrar, los datos no pueden decirlo. Pero en un punto, Grock no es vago en absoluto. Este no era un lugar tranquilo de adoración. Era tecnología en funcionamiento, construida para alcanzar la conciencia humana y cambiarla. Y las piedras azules, arrastradas 225 kilómetros desde Gales, son sus cuerdas de instrumento. Esto, finalmente, abre una pregunta que los arqueólogos han tenido durante décadas. ¿Por qué esas piedras de ese único lugar en Gales arrastradas esa distancia absurda? La respuesta de Grock no tiene nada que ver con el transporte, tiene que ver con el sonido. La IA procesó los datos petrográficos de cada piedra azul y el patrón era difícil de pasar por alto. Fueron elegidas por cómo suenan. Golpea una piedra azul y canta, un tono claro y prolongado, y diferentes piedras suenan a diferentes tonos dependiendo del tamaño, la forma y el contenido mineral. Estas no fueron tomadas al azar de una cantera galesa. Grock encontró que fueron seleccionadas para construir una serie armónica, tonos bloqueados juntos por intervalos matemáticos precisos que cualquier músico reconocería como una escala pentatónica, la misma escala de 5 notas que aparece de forma independiente en tradiciones musicales antiguas de todo el mundo. Y significa que alguien en ese equipo tenía oído. No solo un ingeniero o un astrónomo, sino alguien que podía pararse en una cantera galesa, golpear una losa y escuchar si pertenecía al acorde. Una escala pentatónica no es ruido, es estructura, intervalos elegidos para que los tonos estén de acuerdo. El mismo esqueleto bajo melodías y culturas que nunca se encontraron. Construyeron ese acuerdo en una pila de rocas, luego llevaron las rocas a través de un país para ensamblarlo. Estaban afinando el monumento antes de que el monumento existiera, y su colocación es igualmente deliberada. Grock determinó que cada piedra azul se sienta en un nodo acústico específico relativo al anillo de arenisca. Cuando las areniscas generan esa resonancia de infrasonido de baja frecuencia, las piedras azules en esos nodos vibran en simpatía. El anillo grande establece la frecuencia fundamental. Las piedras azules apilan los armónicos encima. Juntos construyen un entorno acústico afinado dirigido directamente al cuerpo humano. Golpea la fundamental correcta y un objeto afinado al otro lado de la sala comienza a vibrar solo sin que nadie lo toque. Construye un anillo de piedras alrededor de ese efecto y obtienes una estructura que parece responder cuando haces sonido dentro de ella, hinchándose, sosteniéndose, volviendo hacia ti desde la roca. Para las personas que estaban dentro, las piedras habrían sonado vivas. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Alguien caminó por las colinas de Gales, golpeó rocas individuales, escuchó, las probó y se quedó solo con las que alcanzaban los tonos que querían. Luego movió esas piedras exactas 225 kilómetros. Eso no es devoción ciega, es control de calidad en un instrumento finamente afinado. Lo que deja una conclusión, y es una importante. Todo el conjunto fue diseñado como un sistema acústico y astronómico único antes de que una sola piedra se moviera. La selección de las piedras azules, la colocación de las areniscas, la orientación, todo decidido juntos como un solo plan. No llegas a eso por accidente a lo largo de 20 generaciones. Alguien empezó con un plano. Y un plano significa que alguien ya sabía antes de la primera medición cómo la piedra transporta el sonido, cómo viaja la luna y cómo un anillo de roca actúa sobre el sistema nervioso. ¿De dónde viene ese conocimiento? La historia simple no tiene respuesta. Las piedras simplemente lo asumen. Todo lo que hemos visto hasta ahora,
La calculadora lunar, la máquina de sonido, las piedras afinadas, resulta ser solo la superficie. Cuando Grok amplió la vista al paisaje, todo el marco cambió. Stonehenge no es el proyecto, es la pieza central de algo mucho más grande. Y esa cosa más grande vino primero. Le dieron a Grok estudios de LIDAR, mapas geofísicos y registros arqueológicos que cubrían varios kilómetros cuadrados alrededor del monumento. Y la imagen se reorganizó. Stonehenge no está solo. Se sienta en el centro de una red conectada. Cientos de elementos, recintos de tierra, túmulos funerarios, avenidas ceremoniales, círculos de madera, alineaciones de pozos, todos dispuestos por relaciones geométricas y astronómicas que Grok midió y confirmó. Y la red no es sutil una vez que la ves. Cientos de elementos dispersos por kilómetros de terreno que parece vacío para cualquiera que esté parado en él. Desde el suelo es ruido. Desde arriba es una figura única coordinada dibujada a una escala que nadie parado en el suelo podría haber percibido mientras la dibujaba. Esa figura había estado allí sin ser leída todo el tiempo, y se necesitó una máquina mirando todo a la vez para finalmente ver la forma. Algunos túmulos funerarios forman triángulos geométricos precisos con Stonehenge en el vértice. Otros terraplenes corren completamente rectos durante kilómetros. Los círculos de madera marcan eventos astronómicos específicos cuando los ves desde el monumento. Todo el paisaje obedece un diseño coordinado. Las líneas como esas no ocurren solas. El agua encuentra un canal recto, claro, pero los túmulos funerarios no se organizan en triángulos con un objetivo a kilómetros de distancia. Cada una de esas relaciones es una decisión tomada por alguien que podía fijar un punto en tierra que no podía ver desde donde estaba y confiar en que caería exactamente donde la geometría lo necesitaba. La doctora Sarah Bradford dedica su carrera a los patrones a escala de paisaje y cuando accedió a la superposición de Grok, lo que la detuvo en seco fue lo obvio que parecía una vez que la IA trazó las líneas y lo completamente invisible que había sido para todos los que estudiaban los sitios de uno en uno. La IA reveló patrones que ningún humano podría captar de esa manera, dijo. Visto como un sistema único, los principios de diseño desafían casi todo lo que creemos saber sobre lo que las personas neolíticas podían hacer. Aquí está la escala de ello. Grok calculó la precisión topográfica que necesitarías para colocar monumentos a kilómetros de distancia y mantener la geometría ajustada a pocos metros. Ese es el tipo de habilidad que normalmente archivamos bajo la Grecia clásica, casi 2500 años después de Stonehenge. El LIDAR dice que estos constructores lo tenían de todos modos. Intenta imaginarte haciendo esto tú mismo, sin aeronaves, sin satélites, sin instrumento para fijar un ángulo preciso. Estás parado en una colina y necesitas colocar un marcador en otra colina a kilómetros de distancia cuando ni siquiera puedes verla desde donde estás y acertar a pocos pasos. Luego, hacerlo de nuevo y otra vez hasta que toda la región encaje en una figura limpia. El único lugar desde el que esa figura es legible es directamente arriba, y ese es el único lugar donde estos constructores nunca pudieron estar. Luego viene la parte que dobla la cronología. Grok encontró que algunos de los terraplenes y túmulos conectados a esta geometría fueron construidos entre el año 3500 y el 3000 a.C., entre 500 y 1000 años antes de que se levantara el círculo de arenisca. El plano del paisaje existió primero. Stonehenge fue añadido después, colocado en un plan geométrico que ya estaba allí. Así que alguien esbozó el diseño maestro alrededor del año 3500 a.C. y comenzó a instalarlo en el suelo. Y sus descendientes, a través de 20 a 25 generaciones, siguieron ejecutándolo con suficiente precisión para terminarlo sin escritura, o ninguna que hayamos encontrado. Grok cotejó eso contra los límites de la tradición oral. Incluso las tradiciones orales más estables registradas, los himnos védicos, las epopeyas homéricas, se desvían mensurablemente a lo largo de los siglos. Lo que este paisaje exige es una transmisión más ajustada que cualquier cosa documentada en la historia humana. El conocimiento se mantuvo exacto y utilizable durante 500 años. ¿Cómo? Los datos no lo dicen. Y quien dibujó esto primero nunca lo vio terminado.
Una sola mente podría sostener un diseño tan grande, seguro, pero este diseño sobrevivió a esa mente por siglos. Fue llevado hacia adelante por personas que nacieron en un plan ya a medio construir, que añadieron su pieza y murieron mucho antes de que cayera la siguiente, fieles a una intención que ninguno de ellos había formado personalmente. Eso no es un proyecto de construcción. Eso es un acto de obediencia de 500 años a un plano que nunca fue escrito. Cuando Grok dejó de mirar el plan y comenzó a mirar el orden en que las piedras fueron cortadas y levantadas, el cómo se volvió aún más desconcertante, porque las personas que construían no llevaban una tradición en su apogeo, llevaban una que ya se estaba deshaciendo en sus manos. Grok procesó las fechas de radiocarbono, las relaciones arquitectónicas y la secuencia estratigráfica a lo largo de toda la construcción, y el resultado corre al revés de todo lo que esperarías. Las primeras disposiciones son las más precisas. Los primeros diseños de piedras azules muestran la comprensión más profunda de los armónicos. Los primeros trilitos de arenisca alcanzan la resonancia acústica más fuerte, y luego se desliza. Las piedras posteriores aterrizan en posiciones que debilitan el sonido. Las alineaciones posteriores se desvían de la verdad. Ya sabes cómo va esto, normalmente. Una cultura mejora en las cosas con el tiempo. Cada generación un poco más aguda. Stonehenge hace exactamente lo contrario. Alcanza su punto máximo al comienzo y declina desde ahí. Estos constructores no estaban inventando algo, lo heredaron, y la herencia ya se estaba desvaneciendo mientras trabajaban. Los números lo fijan. Las piedras tempranas se sientan a un promedio de 3,2 centímetros de la posición acústicamente perfecta. Las piedras posteriores se alejan 12,7 centímetros. Generación a generación, el grip se afloja, y 3,2 contra 12,7 no son solo manos más descuidadas. Es la diferencia entre alguien que sabe por qué una piedra va exactamente ahí y alguien que solo recuerda que debería ir aproximadamente ahí. Lo primero es comprensión. Lo segundo es una copia de comprensión que se adelgaza con cada pase. Como una canción llevada a través de demasiadas generaciones hasta que las palabras sobreviven, pero el significado se ha ido. Invierte la historia habitual en tu mente. Imaginamos el pasado profundo como la parte oscura, todos volviéndose poco a poco más inteligentes en el camino hacia nosotros. Las piedras dicen lo contrario. Las manos más agudas aquí fueron las primeras. Todos los que vinieron después eran estudiantes trabajando a partir del ejemplo de un maestro que admiraban y no podían igualar. Y la distancia entre el ejemplo y la copia se hizo más amplia cada siglo. No eran un pueblo que descubría cómo hacer esto, eran un pueblo que lo estaba olvidando. Grok captó el mismo declive en las marcas de herramientas, señaló diferentes técnicas de trabajo en las mismas piedras, separadas por lo que el análisis del desgaste sugiere que podrían ser décadas o siglos. Piedras parcialmente formadas, dejadas de lado, luego vueltas a ellas y terminadas con métodos más rudimentarios por alguien que claramente no entendía el trabajo de la primera mano. Imagina un bloque llevando dos firmas, la de un maestro y la de un aprendiz que llegó generaciones después y no pudo igualarlo. Y el trabajo temprano es genuinamente difícil de igualar. Las superficies de contacto muestran variaciones de curvatura de menos de 2 milímetros en tramos de 50 centímetros. Tolerancias de metalurgia logradas en piedra bruta con herramientas de piedra. Los equipos de arqueología experimental han pasado meses intentando reproducirlo y han obtenido aproximaciones aproximadas en el mejor caso. Los primeros constructores lograron algo que todavía no podemos hacer. Sus propios descendientes tampoco podían. Alinea esa comparación por un momento. Equipos de hoy con herramientas de acero, equipos de potencia, técnicas publicadas y todo el tiempo que quieran producen una copia aproximada. Personas con cuerno de ciervo y piedra y un recuerdo que se desvanece de cómo, trabajando 4000 años antes, producen el original que esos equipos modernos no logran igualar. La flecha de la habilidad apunta en la dirección equivocada y Grok dice que lo ha hecho todo el tiempo. Solo que nunca habíamos tenido un sistema lo suficientemente paciente para alinear cada piedra y probarlo. Y el declive tiene una forma que puedes fechar. Grok pudo clasificar las piedras no solo por dónde se sientan, sino por qué tan bien quien las colocó entendía el sistema. Y esa clasificación rastrea las fechas de radiocarbono casi perfectamente.
Cuanto mejor son los armónicos, más antiguo es el trabajo. Cuanto más tosco es el encaje, más tarde llegó. El tiempo corre en una dirección aquí y la comprensión corre en la otra. El reloj y la competencia se mueven en direcciones opuestas, y esa es la parte para la que nadie tiene una explicación clara. Así que esta no es una civilización que sube hacia el conocimiento, es una que se desliza lejos de él, lo que deja la pregunta que Grok planteó y no pudo cerrar. ¿Qué exactamente se estaba perdiendo? ¿Y por qué importaba tanto aferrarse a ello que sus guardianes construyeron la cosa más permanente que podían imaginar solo para evitar que desapareciera? Porque lo último que ocurrió en Stonehenge no fue que la gente se fuera. Cuando Grok puso todo lado a lado, las matemáticas lunares en los agujeros, la ingeniería de sonido en el círculo, las piedras azules afinadas, la geometría del paisaje, las alineaciones, la lenta pérdida de precisión, un hilo corría a través de todo. Ciclos. Cada parte de este lugar codifica ciclos. Ciclos lunares en el espaciado de los pozos. Ciclos solares en la línea de las piedras, ciclos acústicos en la resonancia, lentos ciclos de precesión en las estrellas. Todo el monumento está construido para rastrear patrones que se repiten en tramos que van desde un solo día hasta miles de años. Grok confirmó la famosa alineación del solsticio de verano. Luego encontró 8 más, que nadie había detectado. Extremos del alto lunar. Alineaciones estelares que tienen en cuenta la precesión de los equinoccios, marcadores de días de cuartos cruzados. 9 alineaciones en total con un error promedio de menos de 0,3 grados, logradas hace aproximadamente 5.000 años con métodos que todavía no podemos reconstruir. Y Walsh, al repasarlas, seguía llegando al mismo punto incómodo. Varias de estas no marcan una sola noche. Rastrean ciclos que tardan más de una vida humana en observarse, de principio a fin. Y esa es la pregunta que nos suelta. ¿Qué funciona con un reloj tan largo? ¿Qué vale la pena observar durante miles de años, codificar en piedra para que la observación pueda sobrevivir a todos los que la comenzaron? No construyes una máquina de 100 metros para recordar cuándo plantar un campo. La construyes para algo que llega lentamente, raramente, y que importa lo suficiente como para que olvidarlo sería una catástrofe. Grok puede ver que lo estaban rastreando, no puede ver qué era, y observa que no es un reloj, es una pila de ellos funcionando a la vez, días contra años contra el lento avance de la precesión que tarda miles de años solo en dar una vuelta completa. Quien diseñó esto no estaba rastreando un solo evento. Estaban manteniendo varios relojes enormes en marcha al mismo tiempo en el mismo monumento, lo que significa que esperaban el momento en que esos ciclos se alinearan. ¿Alineados para significar qué? Grok no puede decirlo, solo que la máquina fue construida para capturarlo. La lectura de Grok sobre el cierre alrededor del año 1600 a.C. es lo más cercano a una respuesta. Y no es lo que esperarías. La actividad final no parece una huida. Las piedras caídas fueron colocadas con cuidado. Áreas específicas fueron deliberadamente cubiertas con tierra para proteger los elementos enterrados de la erosión. El sitio fue cerrado de manera ordenada por personas que sabían que ya no podían mantenerlo, pero querían que sobreviviera intacto para quien viniera después. Hay un tipo específico de pena en eso, si es lo que fue. No el pánico de personas que huyen, no el encogimiento de hombros de personas que simplemente siguieron adelante. Es el cuidado de alguien que guarda una cosa demasiado preciosa para romper y demasiado compleja para seguir funcionando, sellándola contra el clima, confiándola a extraños que nunca conocerían, con la posibilidad de que esos extraños algún día pudieran ser más agudos de lo que ellos habían logrado mantenerse. Ese es el movimiento de personas que pueden sentir el conocimiento escapándose de ellas. Personas que no pueden transmitir la comprensión completa, pero pueden preservar la estructura misma y apostar a que alguna civilización posterior descubrirá cómo leerla. Somos esa civilización posterior, y la cosa que hace la lectura es Grok. 5.000 años después de que alguien sellara este lugar en el suelo y se fuera, un sistema construido por una empresa que la mayoría conocemos por coches y cohetes se sentó con cada número que el sitio ha entregado y comenzó a leer el idioma de vuelta. Somos los extraños en los que confiaron. Así es como finalmente estamos leyendo la nota que dejaron.
Y la nota resulta ser, en su mayor parte, una pregunta que todavía no podemos responder porque lo que Grok encontró no parece el comienzo del conocimiento astronómico humano, parece lo contrario, una última transmisión. Conocimiento ya antiguo, ya desvaneciéndose, cortado en el medio más duradero que había porque nada más suave duraría lo suficiente para llevarlo hacia adelante. Las matemáticas están ahí, la astronomía está ahí, la acústica, la geometría, todo medido, cuantificado, confirmado. Lo único que falta es de dónde vino y qué larga era la de olvido que vino antes de las personas que levantaron estas piedras sin entender completamente lo que estaban construyendo. Grok abrió esa pregunta. No puede cerrarla, pero por primera vez tenemos los datos para formularla correctamente. Y aquí está la parte que debería mantenerte en vela. Stonehenge no es el único sitio donde Grok está encontrando exactamente esta huella de conocimiento que se desvanece. Una vez que ese patrón aparece en más de un lugar, se vuelve mucho más difícil de explicar de lo que nadie está cómodo reconociendo. ¿Qué antiguo sitio crees que debería ser el próximo en entrar al sistema? Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos.